Bien, con el espacio y el permiso del docente Agustín Sierra Matos, primeramente saludar al docente y asimismo a mis compañeros. Tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el horario que me están viendo. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es estándar de aprendizaje y contenidos temáticos del primer grado o quinto grado. Bien, somos integrantes de tres, mi persona, Carlos Arturo Gómez Machuca, y le doy paso a mi compañero para que se pueda presentar. Mi nombre es Juan Ángel Jorge Areche, integrante del grupo que va a exponer el tema de estándares de aprendizaje y contenidos temáticos. Y pues vengo a explicar detalladamente en qué consisten las competencias, capacidades y desempeños. Bueno, le doy espacio a mi compañero para que se pueda presentar. Gracias. Mi nombre es Luis Beltrán Condori Labanampa. En esta oportunidad, de igual manera, explicar el estándar de aprendizaje y contenidos temáticos de primer y quinto grado. Y en esta oportunidad solo informarles que es de mucha importancia el estándar de aprendizaje, ya que va a permitir al estudiante desarrollar, aparte de capacidades, todos sus desempeños, aparte de ello, ante la sociedad. Bueno, eso sería todo. Bien, siguiendo con la exposición, maestro Agustín Sierra Matos y compañeros todos, a mi persona le ha tocado hablar sobre el capítulo 1, sobre el estándar de aprendizaje y los contenidos temáticos de primer grado y quinto grado. Y antes de empezar con esta grandiosa exposición, quisiera compartir una frase que a nuestro grupo le ha gustado. Y bien, dice que las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce. Bien, vamos a hablar un poquito de estándar de aprendizaje y contenidos temáticos. Y nos preguntamos hoy en día, ¿qué es un estándar de aprendizaje? Les daré un par de segundos para que ustedes piensen, ¿no?, qué es un estándar de aprendizaje. Bien, concluyendo con ese segundos, según el Consejo Nacional de Educación, define un estándar de aprendizaje de la siguiente manera. Son referentes que describen de que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar en las evaluaciones censales, que es el CINCE, determinados de niveles de cumplimiento de los objetivos del aprendizaje definidos en las bases curriculares. Y también nos preguntamos qué es un estándar de aprendizaje según el Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Según el Currículo Nacional de Educación Básica lo define, ¿no?, que el estándar de aprendizaje es un conjunto de descripciones de competencias. Ojo, que acá ya estamos hablando de las competencias, que define el nivel que se espera que pueden alcanzar todos los estudiantes al finalizar de los ciclos académicos de la educación básica. Bien, estas descripciones definen el nivel que se espera, ¿no?, y pueden alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de educación básica regular. Estos estándares están comprendidos en niveles, y estos niveles son 8 niveles. Según que el estudiante va de primero a quinto, va desarrollando estos niveles de lo más básico a lo más complejo, ¿verdad? Bien, también nos preguntamos qué es los contenidos temáticos. Bien, los contenidos temáticos, según Rodríguez, esta información sacada del 2021, y le vamos a citar a Rodríguez, define el contenido temático como la creación y organización
de los contenidos. Se debe dar una continuidad orientada a una serie de temas que guarden relación entre sí. Como dice Rodríguez acerca de qué son los contenidos temáticos, que tiene que tener una relación entre contenidos temáticos. Claro, ¿sí o no? Bien, también podemos hablar qué es un estándar de aprendizaje y a quiénes se puede aplicar. Según Chacón, en el año 2013 menciona al estándar de aprendizaje como una herramienta para mejorar la calidad de educación, y esto se va a aplicar a todos los estudiantes con las metas de aprendizaje claras y precisas que se espera que logren todos los estudiantes de un país a lo largo de su escolaridad, y esto les permite desenvolverse adecuadamente tanto personal y profesionalmente. ¿Qué debe tener los contenidos temáticos? Bien, según el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, los contenidos temáticos se van a dar a conocer el desempeño, donde menciona los temas que el estudiante debe saber a lo largo de su vida estudiantil. Un estudiante que debe saber de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, cuarto grado y finalmente de quinto grado. Estos contenidos permiten ver la realidad que afrontó el país a lo largo de su vida humana, con el propósito también de conocer la verdad y no caer en la chismografía, que son historias falsas, que son historias mal contadas, que no tienen un fundamento y también son fuentes no confiables. Bien, en este siglo los estudiantes experimentan cambios corporales, tanto de carácter interno y de carácter externo. Claro, propios de la pubertad, ¿no? Y de la adolescencia, que ejercen influencialmente decisiva en los procesos socioemocionales y cognitivos. Estos cambios exigen a la escuela adaptar el proceso educativo mediante la creación de espacios que permiten a los estudiantes expresar sus necesidades y comunicarse con libertad y confianza y respeto. En este pequeño párrafo que nos habla el Currículo Nacional de Educación Básica, nos habla, claro, ¿no? Es una necesidad y una realidad que el estudiante al pasar de la escuela al colegio sufre un cambio emocional, un cambio cognitivo, porque el nivel de enseñanza ya va a ser un poquito más complejo, y también propiamente hace un cambio físico por la misma pubertad, por el mismo cambio que va a tener en su cuerpo. Esto, la educación básica regular ya lo mira cómo se va a desarrollar el estudiante. Ya la escuela o el colegio ya va a dar espacios que permiten al estudiante expresar sus necesidades y también comunicarse con su libertad y confianza y respeto. Bien, muchas gracias compañeros y maestro Agustín Sierra Matos, y voy a dar pase a mi compañero. Bien, reiterando el cordial saludo a cada uno de ustedes, quien les habla les dará a conocer el capítulo 2 de este trabajo monográfico. Pues se trata básicamente el tema de los contenidos de estándares de aprendizaje. Como ya ustedes pudieron observar, mi compañero ya estuvo explicando algunos términos generales sobre lo que son los estándares de aprendizaje. Y como tal, a lo que yo voy es directamente explicarles qué contienen o qué hay dentro
del estándar de aprendizaje. Y no cabe duda pues de que cada uno de ustedes tienen algún conocimiento previo, alguna introducción sobre lo que voy a hablar, porque este es un tema que ya hemos abordado muchas veces con el doctor Agustín. Y con esto pues me refiero al tema de las competencias, las capacidades y los desempeños. 3 temas fundamentales dentro del CNEP o el Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Y pues voy a comenzar con lo que es las competencias, ¿va? Hablando en términos generales, no en aspectos más entendibles o según nuestro conocimiento, entendemos pues de que las competencias o competencia se refiere a esa disputa, a esa capacidad que tiene una persona para actuar en una situación determinada. Pero ¿qué nos dice el currículo? El currículo nos dice de que competencia es la facultad que tiene una persona para combinar capacidades. Y dentro de capacidades están pues los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Entonces conocimiento por competencia nos dice que pues esa persona va a combinar estos 3 aspectos fundamentales o más capacidades, ¿no? Para que pueda actuar frente a una situación determinada. Ahora, pasamos a las capacidades. De nuevo, ¿no? Lo mismo. Que si decimos que entendemos por capacidades, no, pues vamos a irnos de frente, ¿no? a la idea de que las capacidades son muchas cualidades que una persona tiene para afrontar diversos problemas o diversas situaciones. Pero si nos vamos al plano educativo y nos apoyamos con el currículo, nos va a explicar de qué capacidades se refiere a esos recursos que utilizamos o que utilizan nuestros estudiantes para actuar de manera pertinente y competente. O sea, se refiere a esos conocimientos, a esas habilidades, a esas actitudes. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con conocimientos? Bueno, con conocimientos podemos decir de que son pues un conjunto de conceptos que puede tener una persona, o en este caso un estudiante, para explicar sobre un determinado tema, un determinado objeto o un fenómeno que se encuentra en su entorno. Ahora, las habilidades. Las habilidades son destrezas que una persona o un estudiante tiene. Por ejemplo, hablamos pues de deporte, de música, de canto, de resolver matemáticas y demás facultades que una persona puede desarrollar de manera activa y positiva o efectiva en este caso, ¿no? Con eso nos referimos a habilidades o destrezas. Ahora, nos vamos a actitudes. Actitudes, ¿no? Es la forma de comportamiento de una persona, en este caso de un estudiante, frente a una situación determinada, ya sea académicos, deportivos o entre otras actividades que están dentro del plano educativo. Finalmente vamos a pasar a hablar sobre los desempeños. A ver qué nos dice. Según la web del maestro, nos dice que desempeños son descripciones específicas de lo que hace o va a hacer el estudiante con relación a las competencias, a las capacidades. Con eso se refieren a los desempeños. O sea, si hablamos de forma más, o para entenderlo mejor, es esa forma de trabajo
o ese modo en que un estudiante se va a desenvolver dentro del salón de clases para resolver dichas actividades que probablemente el docente va a encomendarles. Entonces, desempeños va a describir todo lo que hace el estudiante. Y claro, esto es demostrativo. Y para terminar con mi exposición, doy pase a mi compañero que va a explicar sobre el tema de los contenidos temáticos, que también guarda esa relación o ese orden estructural de nuestro tema de la monografía. Muchas gracias. Estimado Magíster José Agustín Sierra Matos y estimados compañeros, en esta oportunidad me tocó explicar sobre el capítulo 3 de nuestra monografía. Bueno, hace referencia al perfil de egreso de la educación básica. Bueno, antes de comenzar, decía Nelson Mandela acerca de la educación, de que la educación es el arma más poderosa que se pueda usar para cambiar el mundo. Bueno, según nuestro Currículo Nacional de Educación Básica, en el año 2016, define al perfil de ingreso como un conjunto de aprendizajes, actitudes y valores que formaron al estudiante, la parte de su personalidad. Y esto lo va a determinar cuando el estudiante termine la educación básica. Bueno, como sabemos, el estudiante es quien se pone la meta, el objetivo que uno quiere lograr. Bueno, como sabemos, el estudiante busca esa visión común e integral al momento de culminar la educación básica. Bueno, como sabemos, el estudiante al momento de culminar la educación básica busca ingresar hacia una universidad. ¿Mediante qué? Mediante un examen de admisión. Bueno, en este examen de admisión es donde va a demostrar esa competencia. Bueno, como sabemos, en la competencia va a permitir combinar ese conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes frente a esta situación que como objetivo tiene es el ingreso hacia una universidad. Bueno, el nivel de educación secundaria. Tenemos que es el ciclo 6 y el ciclo 7. Bueno, el ciclo 6 hace referencia a estudiantes de primero a tercer grado y el ciclo 7 hace referencia a estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria. Bueno, en el ciclo 6 el estudiante va a experimentar cambios corporales significativos de carácter interna y externa. Bueno, aquí podemos decir como la pubertad y la adolescencia, en donde va a permitir ejercer la parte socioemocional y la parte cognitiva. Bueno, estos cambios exigen a la escuela o al colegio adaptarse al proceso educativo mediante la creación de espacios que permitan al estudiante expresar sus necesidades y la comunicación de libertad y el respeto. Bueno, en el capítulo o en el siglo 7 nos dice que el estudiante experimente una serie de transformaciones nivel físico, emocional, psicológico, social y mental. Y estos conlleva al estudiante de una manera progresiva a construir conocimientos y va a permitir interactuar con sus mismos compañeros. Bueno,
En el capítulo 4 tenemos los contenidos temáticos de primero a quinto. Bueno, como sabemos, en el área de ciencias sociales, estos contenidos temáticos se va a reflejar en el desempeño, y estos contenidos temáticos se va a dar a conocer mediante las sesiones de clase. Como sabemos, los contenidos temáticos se van a dar de manera contundente mediante fuentes de primera calidad y de fuentes de primera y segunda, con el objetivo de reconocer en nuestros acontecimientos, nuestros hechos históricos, y así va a permitirnos ver los hechos que sucedieron antes. Bueno, como sabemos, en el área de ciencias sociales tenemos nuestra primera competencia, que es construir interpretaciones históricas. Bueno, hacemos un claro ejemplo en el Tahuantinsuyo, o el origen del Tahuantinsuyo. Como sabemos, la leyenda de... Esto nace con la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y luego con la leyenda de los hermanos Ayar. Luego la sociedad, como sabemos, la sociedad se dividía con el rey, entre ellos. Bueno, y los Ayllus permitieron desarrollar al imperio Tahuantinsuyo de una manera relevante en ese tiempo. Bueno, los contenidos temáticos de primer grado. Bueno, en esto, como sabemos, el estudiante de primer grado no va a permitir de manera contundente desarrollar sus conocimientos ante estos contenidos temáticos, ya que va a ser difícil de comprender y a la vez expresar ante la sociedad. Bueno, como tenemos aquí nuestro primer desempeño, explica causas y consecuencias de hechos o procesos históricos, comprendiendo desde el origen de la humanidad hasta la civilización del mundo clásico, y desde la primera población hasta los estados regionales o en los Andes centrales, y utiliza conceptos sociales, políticos y económicos al elaborar sus explicaciones históricas. En el otro tenemos explica hechos o procesos históricos, comprendiendo desde el origen de la humanidad hasta la civilización del mundo clásico, desde los primeros pobladores hasta los estados regionales en los Andes central, sobre la base de sus causas y consecuencias y de conceptos sociales, políticos y económicos. Esto lo va a explicar mediante aquellas fuentes de primera calidad. Pero como dijimos, en esto el estudiante no va a desarrollar de manera permanente esto, o no va a permitir analizar estas fuentes, ya que el estudiante de primer grado no es capaz de comprender dichos términos o dichas palabras. Bueno, los contenidos temáticos de quinto grado. También de la misma forma lo encontramos en nuestro desempeño, ya que estos desempeños están precisadas de manera breve. Bueno, algunas de ellas tenemos como utiliza constantemente una diversidad de fuentes. Como nos dice, diversidad de fuentes. Es en donde el estudiante, bueno, en esto podemos decir que el estudiante de quinto grado allá puede analizar, describir, contrastar, explicar, entre otros. Bueno, como acá nos dice, utiliza constantemente una diversidad de fuentes. Si el estudiante de quinto grado es capaz o tenga esa curiosidad
de ingeniarse o de buscar mediante fuentes va a permitir de no caer en esas historias falsas o la llamada chismografía. Bueno, ya que la chismografía hace referencia a los acontecimientos falsos de personas que mencionaron, pero no es la realidad. Bueno, cuando nos dice contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricas a partir de la evaluación de su confiabilidad. Bueno, acá nos trata de decir, cuando dice contrasta, vamos a contrastar dos fuentes, o sea, vamos a tratar de buscar esa diferencia de cada fuente, ya que cada fuente tiene su propio criterio, su propio, podemos decir, opinión acerca de estos hechos históricos o de estos contenidos temáticos que sucedieron a lo largo de la historia. Bueno, cuando nos dice explica, el estudiante va a explicar lo que ocurrió o lo que ocurrió en estos hechos históricos, como nos menciona aquí, procesos históricos a nivel político, social, ambiental, económico y cultural. Aquí podemos hacer relevancia a la crisis económica o llamado el crack en el 1929, donde se dio la crisis en hoy que es en día como Estados Unidos, la gran potencia en la parte económica, política y social. Bueno, y entre ellos tenemos como la Primera Guerra Mundial que sucedió en 1914 al 1918. Y tenemos la segunda que es de 1939 a 1945. Bueno, en esto podemos decir que mediante las fuentes que uno en el momento de buscar permita decaer en fuentes falsas, ya que estas fuentes, como sabemos, van a ser de primera necesidad y estas van a permitir reflejar la realidad que vivimos anteriormente. Bueno, estimado docente y compañeros, en esta oportunidad solo es nuestro gran tema el estándar de aprendizaje y contenidos temáticos de primero a quinto grado. Gracias.